Buenas tardes a los oyentes de este video. Mi nombre es Pablo Chiluisa, estudiante de Medicina del segundo F, y a continuación les voy a indicar el tema de la regulación de la respiración. Entonces la regulación de la respiración consiste en mantener valores normales del oxígeno y el dióxido de carbono, adecuando la ventilación pulmonar a las necesidades metabólicas orgánicas y a la producción de los mismos gases, que en este caso son oxígeno y dióxido de carbono. Todo esto va a empezar por un estímulo, que el estímulo va a consistir en una baja cantidad de oxígeno o en una alta producción del dióxido de carbono. Este estímulo va a hacer que pase a los receptores y que por medio de una vía aferente que va a pasar al centro integrador y después va a pasar por una vía eferente hacia el mecanismo, que en este caso la vía aferente va a ser una vía por medio de estímulos y la vía eferente que va a ser una vía ya para producir en este caso un estímulo ya al órgano. Centro nervioso respiratorio. El centro nervioso respiratorio va a dividirse en dos partes, que va a ser el cerebro y la parte de abajo, el encéfalo. El cerebro nos va a producir la respiración voluntaria y el encéfalo nos va a producir la respiración involuntaria. ¿Qué quiere decir esto? El cerebro, al producir la respiración voluntaria, nosotros tenemos conciencia y podríamos en este instante acelerar o disminuir nuestra respiración. Y en cambio, el encéfalo, que es la respiración involuntaria, empezamos a hablar sobre el centro integrado, que va a consistir de dos partes muy importantes, que va a ser el puente y el bulbo. Entonces el centro integrado, que va a constituirse por este espacio que va a ser llamado el cuarto ventrículo, tenemos el centro neumotáxico, el centro amnióstico, tenemos aquí el grupo respiratorio ventral y el grupo respiratorio dorsal. De estos dos van a salir las vías motoras respiratorias y el grupo respiratorio dorsal, que va a estar inervado por el nervio glosofaringeo y el nervio vago. Bueno, entonces podemos dividirlos en dos partes. El centro protuberancial, que va a estar constituido por el centro neumotáxico y el centro amnióstico, y el centro vulvar, que va a estar constituido por el grupo respiratorio dorsal y el grupo respiratorio ventral. En el que nos vamos a basar más en este tema va a ser ahorita en el grupo respiratorio dorsal, que nos va a producir la inspiración, y el grupo respiratorio ventricular, que va a producirnos la inspiración y la expiración. Listo, entonces entrándonos solo en el grupo dorsal, tenemos que entender que el grupo dorsal, como anteriormente mencionado, era que producía solo la inspiración. Esto va a darse por la estimulación a la excitación a los músculos del diafragma y los músculos intercostales externos, que va a producirnos la respiración en rampa. La respiración en rampa, producida por el grupo dorsal va a darse solo la subida durante aproximadamente unos 2 segundos, y después va a ser interrumpida súbitamente por el centro neumotáxico, produciendo la expiración. En ese momento es más o menos entre unos 3 segundos y otra vez se vuelve a repetir en ciclo. El apneumático también va a producir una inspiración, y el mismo que lo va a inhibir va a ser el centro neumotáxico. Después el grupo ventral. El grupo ventral habíamos mencionado que va a producirnos la inspiración y la expiración. Estos va entonces a estimular los músculos accesorios, por ejemplo el esternocleidomastoideo, los serratos, el recto abdominal, etc. Y por ejemplo podemos poner a la inspiración forzada nuevamente. En caso de que nuestro cuerpo otra vez necesite regular la ventilación, los grupos musculares accesorios del grupo ventral van a producir la regulación. Listo. Aparte de los mecanismos de control de respiración normales, hablamos sobre el reflejo de insuflación de Hering-Breuer.
Este reflejo va a encontrarse en el sistema nervioso de la musculatura, de los músculos, de los pulmones, que también van a estar en los bronquios y en los bronquiolos, que van a emitir una señal nerviosa por medio del nervio vago hacia el grupo dorsal. Esa señal va a ser solo cuando en esta rampa, por ejemplo, encontramos la inspiración, una sobreinspiración excesiva, por ejemplo, encima de este nivel, donde va a producir la misma reacción que el centro neumotáxico, haciendo que esto frene y deje de realizar la insuflación del pulmón. Esto sirve solo como una alarma cuando existe este exceso. Este reflejo también solo se activa cuando se encuentra por encima de 3 veces la insuflación, por ejemplo es 1,51. Listo, entonces en reguladores de la respiración vamos a encontrar los reguladores sensoriales, que en este caso vamos a hablar sobre el regulador sensorial quimiorreceptor periférico. Periférico, hay que tener en cuenta mucho esa palabra, ya que, como dice periférico, en este caso no va a encontrarse en esta zona, en la zona craneal. Entonces va a encontrarse en el callado de la aorta y en la arteria carótida común, que, como podemos darnos cuenta, como es una arteria, va a encontrarse con sangre muy oxigenada y poco desoxigenada. Entonces, en esta parte va a estar inervada por el nervio glosofaringeo o noveno par craneal, y el callado va a estar inervado por el décimo par craneal, que va a ser el nervio vago, que, como les había mencionado anteriormente, estos van a quedar inervados al sistema respiratorio dorsal. Este estímulo va a darse por la presión periférica del oxígeno. Listo, entonces continuando con los quimiorreceptores periféricos, hablamos del ejemplo de las células glómicas en las arterias. Como ya tomamos como ejemplo nuestras arterias del callado de la aorta y nuestras arterias de la arteria carótida común izquierda. Entonces, como habíamos hablado, que esta se encuentra mayormente llena por sangre oxigenada, cuando encuentre el estímulo parcial de la presión del oxígeno en una disminución, esta célula va a empezar a actuar. ¿Y cómo actúa? Actúa cuando empieza, como les digo, este estímulo de la presión parcial de oxígeno es baja, empieza a actuar los canales de potasio en la célula, haciendo que se llene de estas partículas. Esto va a hacer que se sellen estos mismos canales y dé acceso al calcio. ¿Qué va a hacer el calcio? El calcio va a hacer igual que ingrese, y la célula como tal va a empezar a despolarizarse. Al momento de empezar a despolarizarse, van a crear varias de estas moléculas que van a ser el acetilcolina y el ATP. Y esta acetilcolina, como va a empezar, por ejemplo, a situarse acá y acá, a lo que salen de la célula, llegando a cualquier sistema nervioso, que puede ser el sistema nervioso glosofaringeo o el sistema nervioso vago, conduciendo los estímulos nerviosos hacia el grupo dorsal de la respiración, que se encontraba igual en el bulbo. Listo, entonces la regulación de la respiración durante el ejercicio. En esto nos dice que va a haber una mayor producción. ¿Qué quiere decir esto? Que en el caso del oxígeno va a existir un mayor consumo, y en el caso de producción de CO2 va a haber una mayor producción, porque a mayor oxígeno va a existir la misma producción de dióxido de carbono, pero también vamos a tener un pH alto. Esto va a hacer que se modifique la actividad metabólica, haciendo que en este caso podemos tomar, por ejemplo, nuevamente nuestro grupo ventral, que es el que va a hacer que actúen los músculos accesorios o los músculos de la respiración forzada, que de la misma manera este grupo de músculos van a realizar que nuestro sistema respiratorio continúe. Ya, para también aclarar, tenemos que saber que la producción de oxígeno no tiene que ver solo con el sistema de respiración, sino que aquí igual va a intervenir el sistema cardíaco, ya que nosotros pensaríamos que al tener una mayor ventilación pulmonar, al estar inhalando y exhalando excesivamente con una taquipnea,
vamos a tener una mayor realización del metabolismo de oxígeno. Entonces también tiene que ver mucho el corazón a lo que empiece a latir y produzca el oxígeno y el dióxido de carbono. Muchas gracias.